Baje el arma. Señor. Aléjese del dron. Eso fue lo que gritó el sargento de la Guardia Civil. Plantado al borde de mi porche mientras el humo de mi escopeta todavía flotaba en el aire. La cosa yacía a 6 metros. Entre las agujas de pino. Sus rotores torcidos. La cámara abierta como un ojo cegado. Durante un segundo me quedé mirándola. El silencio que siguió no era paz. Era estupor. Se podía palpar. El olor a pólvora. El mutismo de las montañas y esa única palabra resonando en mi cabeza, intrusión. Bajé la escopeta despacio. El cañón aún caliente. El humo enroscándose contra la luz fría de la mañana. La mano del sargento rondaba su pistola. Sin saber si debía detenerme o pedirme perdón. ¿Quieres contarme qué ha pasado aquí?, preguntó. Claro, contesté. Esa cosa me estaba espiando. ¿Disparaste a un dron? Lo corrijo, disparé a un delito. No supo qué responder. La mayoría no sabe. Siempre he creído en la santidad del silencio. No el de habitación de hotel donde el aire acondicionado zumba detrás de las cortinas. Sino el de verdad. El que te aprieta las costillas y se te mete en los huesos. El que encuentras cuando no hay motores. No hay vecinos. No hay malditas juntas de propietarios midiendo los centímetros de tu césped. Por eso compré estas 2,5 hectáreas aquí. Escondidas contra la sombra de los Pirineos aragoneses en Huesca. Sin normas. Sin farolas. Nadie diciéndome de qué color pintar el porche. Solo cielo. Roca y soledad. Me llamo Diego Navarro. 43 años. Fui inspector de la Policía Nacional. Ahora enseño ciencias forenses en una pequeña academia de justicia criminal a unas cuantas provincias de distancia. Sobre todo chavales aburridos que creen que las escenas del crimen son como en las películas. No lo son. ¿Y el silencio? Aquí fuera. Tampoco. No soy policía. No soy profesor de verdad. Solo un hombre que quería que lo dejaran en paz de una maldita vez. Ese era el trato. Paz a cambio de distancia. Y durante 2 años funcionó. Hasta que apareció aquel maldito dron. La primera vez pensé que no era nada. Algún excursionista de fin de semana probando un juguete nuevo. Un zumbido bajo sobre la cresta. Un destello entre los pinos. Pero volvió al día siguiente. Más cerca. Flotó por encima de la línea de árboles. Se detuvo y se encaró conmigo como si me estudiara. Lo espanté con la mano. Se marchó zumbando. Bien. La tercera mañana. A las 5:47. Lo recuerdo porque me estaba lavando los dientes. Levanté la vista y allí estaba otra vez. Justo fuera de la ventana del baño. Flotando. Su cámara apuntando hacia abajo a través del cristal. A 3 metros de donde yo estaba. Me quedé helado. Por un segundo creí que aún soñaba. Entonces la luz roja de la lente parpadeó. Grabando. Vale. Murmuré. Que empiece el juego. Al final de aquella semana ya tenía horario fijo. 5:30 de la mañana. Llegaba desde el suroeste. Pasada al atardecer. Mismo camino. Misma altura. Misma arrogancia. Siempre justo fuera de mi lindero. Lo bastante cerca para mirar. No lo suficiente para que pudiera reclamarlo. Empecé a anotar cada visita. Hora. Dirección. Duración. Puse 3 cámaras de caza y lo bauticé avispón negro porque eso parecía, pequeño. Preciso y sin piedad.
Un zumbido que no solo rompía el silencio. Lo infectaba. Hay un tipo de insulto que solo entiende quien valora la paz. Cuando algo se atreve a invadir el silencio que tú mismo construiste. No es ruido. Es guerra. Yo no la empecé. Pero sabía cómo terminarla. Aquella mañana el cielo estaba limpio. Ni viento. Ni pájaros. Ni siquiera el arroyo hacía ruido. Entonces llegó el zumbido. Bajo. Mecánico. Un mosquito con malas intenciones. Salí al porche. Café en una mano. Escopeta en la otra. El dron surgió de la línea de árboles. Negro mate. Sin marcas. Firme como un halcón. Se detuvo a 5 metros delante de mí. La lente inclinándose como si reconociera mi cara. Elegiste el porche equivocado, le dije. Levanté la escopeta. Alineé la mira y apreté. El disparo abrió la mañana como un trueno. Plástico. Humo y silencio. Una trinidad perfecta. Por primera vez en semanas. El mundo volvió a estar quieto. Pensé que aquello era el final. Pero debería haberlo sabido. En este país la paz siempre cuesta más de lo que crees. Y cuando aprietas el gatillo contra la vigilancia de otro. Más vale estar muy seguro de quien te vigila a ti. La mañana después de derribarlo el silencio se sentía distinto. No pacífico. Vacío. Como si el mundo contuviera el aliento esperando mi siguiente movimiento. Recorrí el lindero al amanecer. Café en una mano. La escopeta en la otra. No había huellas. Solo el metal retorcido que había guardado la noche anterior. Aún así. Sentía algo más allá de la línea de árboles. Esa sensación de que te observan aunque no veas nada. Ese sexto sentido no es paranoia. Es reconocimiento de patrones. El mío se había afilado en 20 años persiguiendo hombres que no querían ser encontrados. Así que empecé a construir mis propios patrones. Saqué las tarjetas de las cámaras. 3 ángulos. Todo con hora. Cada fotograma mostraba lo mismo, el dron volando bajo. Bajando una vez cerca del invernadero. Otra junto al cenador de cedro. Luego retirándose hacia el suroeste. Limpio. Preciso. Nada de juguete de niño. Era equipo profesional. Acerqué una imagen de la cámara del este. Justo antes de girar. La lente se inclinó hacia abajo. Destello infrarrojo. Claro como el día. Estaba escaneando. No grabando por diversión. Mapeando. Quizás mi firma térmica. Quizás el relieve del terreno. Quizás ambas cosas. Entonces despertó el viejo instinto. Esa parte de mí que creía haber jubilado con la placa. Establecí una nueva rutina. 5 de la mañana, café. Revisar cámaras. 5:30, patrullar la línea del arroyo por donde solía llegar. Por las tardes me sentaba en el porche con prismáticos. Fingiendo leer una novela pero con el rifle al alcance de la mano. Al final de la semana volvió. El mismo modelo o su gemelo. Flotaba justo por encima de los árboles. Manteniendo distancia. Fingiendo inocencia. Pero por su postura, sí. Las máquinas tienen postura, supe que buscaba algo. La forma en que se detenía. Ajustaba. Me recordaba cómo yo despejaba esquinas en pisos francos. Paciente. Táctico. Quien lo manejaba tenía formación. No era un excursionista curioso con una app en el móvil. Era un hombre o un equipo que había estudiado mi tierra. Mis costumbres.
Quizás incluso a mí. Una noche. Sobre las 10. Salí a tomar el aire. Las estrellas brillaban. No había viento. Solo el arroyo y el ladrido lejano de un zorro. Entonces. Débil. Regresó el zumbido. Más alto esta vez. Casi invisible contra el cielo negro. Tenía activado el modo visión nocturna. Un LED rojo suave parpadeaba. Un latido en la oscuridad. Apagué la luz del porche y lo observé a través de la mira. No era al azar. Se movía en arcos lentos y deliberados. Siempre por el borde sur de mi finca. Mismo sitio. Misma línea. Lo que buscaban no era yo personalmente. Era aquella franja de terreno. Aquella certeza no me tranquilizó. Me preocupó más. Empecé a llevar un cuaderno de bitácora. Hora de vuelo. Altitud estimada. Dirección de entrada. Vector de salida. Duración. Cualquiera lo habría confundido con un informe de mis tiempos en la policía. Cada página limpia y fechada. No recogía anécdotas. Recogía pruebas. Y en algún rincón de mi cabeza oía la voz de mi antiguo jefe: si mapeas el patrón, puedes predecir el motivo. No conocía el motivo todavía. Pero lo sentía cerrándose. Al séptimo día tenía más de 30 entradas. Todas señalaban lo mismo: cuadrante suroeste. Cerca del lindero que lindaba con una urbanización a la que nunca había prestado atención. Cresta del Valle Verde. Más allá de aquellos árboles empezaba el territorio de otro. Y querían empujarlo. Aquella noche decidí hacerme visible. Arrastré un foco hasta la cresta y lo dejé encendido hasta el alba. Apuntando al sur. Un mensaje silencioso: os veo. Por primera vez en días. El dron no apareció. Recuerdo que sonreí dentro del café, pensando que el juego había terminado. Pero la paz no llama a la puerta. Llega disfrazada. 2 mañanas después abrí el buzón y encontré un sobre. Sin remite. Etiqueta impresa. Papel caro que olía levemente a tóner y arrogancia. Arriba ponía: Comunidad de Propietarios Valleverde, Comisión de Cumplimiento. Sabía que los problemas no siempre entran a patadas. A veces llegan con una dirección que no existe. El sobre era fino. Blanco. Demasiado profesional para correo basura. Etiqueta tecleada. Sin letra manuscrita. Sin sello. Alguien lo había entregado en mano o quería que lo pareciera. Me quedé un momento en el buzón, sosteniéndolo a contraluz. Dentro. Una sola hoja. Papel grueso. Membrete en relieve. Un leve olor químico. El tipo de papelería que usa quien quiere parecer importante. En letras grandes: Comunidad de Propietarios Valleverde, Comisión de Cumplimiento. Me reí en voz alta. El sonido espantó un arrendajo del poste de la valla. No había comunidad de propietarios a menos de 1 kilómetro. Mi finca se había segregado del lote original antes de que la urbanización existiera siquiera. Aún así, alguien se había tomado la molestia de fingir lo contrario. La carta parecía escrita por un abogado de junta que nunca había visto un pino. Su propiedad no se ajusta a los estándares visuales y medioambientales del corredor comunitario. Hablaba de expectativas estéticas. Estructuras no conformes y algo llamado alineación de vistas naturales. Terminaba con una amenaza que podrías enmarcar: la falta de acción correctiva puede derivar en revisión administrativa y posibles sanciones. Di un sorbo al café. La leí otra vez. Más despacio. Luego me reí más fuerte. No enfadado. Divertido.
Como te ríes cuando un teleoperador te llama señor mientras intenta robarte la tarjeta. Pero los viejos hábitos nunca mueren. Fui inspector 20 años. He aprendido que la absurdidad suele esconder intención. Y la intención deja rastro. Volví dentro. Cogí el teléfono y llamé al registro de la propiedad. La funcionaria sonaba medio dormida hasta que le di la referencia catastral. Entonces oí teclas. Papeles. Señor. Su finca no está bajo ninguna comunidad de propietarios. Dijo. ¿Está segura? Segurísima. Está fuera del ámbito de Valleverde por casi 1 kilómetro. Así que si me enviaron un aviso. No tienen ni pies ni cabeza. Eso es acoso como mínimo. Le di las gracias. Grabé la llamada con el segundo móvil, viejo hábito, y guardé el archivo. La prueba no era solo poder. Era protección. Cuando has pasado la vida declarando bajo juramento, aprendes la diferencia entre evidencia y ruido. Y yo empezaba a oír mucho ruido. Clavé la carta en el tablero de corcho justo encima de donde había escrito Incidente Avispón Negro número 1. Quedaba fuera de lugar entre fotos, horarios y mapas. Papel fingiendo ser autoridad. Tinta intentando pasar por ley. Me serví otro café. Me senté junto a la ventana y miré hacia la cresta sur. Los árboles seguían iguales. Altos. Inofensivos. Pero ahora había una historia escondida entre ellos. Y esa historia tenía una oficina con fax en alguna parte. Puedes reírte de la burocracia todo lo que quieras. Pero he visto hombres ir a prisión por el formulario equivocado escrito con el tono adecuado. El poder no necesita ser legal. Solo necesita sonar oficial el tiempo suficiente para asustarte. Y ese era el truco. ¿Verdad? Miedo con membrete. Balas de papel. Por la tarde decidí archivarlo como es debido. Copia escaneada. Registro de llamada. Grabación de audio. Todo al expediente Avispón Negro. Porque si creían que podían asustarme para que cumpliera, habían elegido al vecino equivocado. Los 2 días siguientes pasaron en calma. Demasiada calma. Sin dron. Sin cartas. Sin coches extraños por el camino. Solo el viento de la montaña y el sonido de mis propios pensamientos. Entonces, a la tercera mañana, oí un motor. No el zumbido de rotores esta vez, sino ruedas sobre grava. Una pick-up blanca subió por mi camino. Polvo detrás. Un hombre con chaleco reflectante bajó, sujetando un portapapeles y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Buenos días. Señor, dijo alegremente. Me llamo Pablo. Geo Survey Sierra. Vengo a comprobar los límites. Rutina de la comunidad Valleverde. Golpeó la placa prendida al chaleco como si debiera significar algo. Y entonces supe que la carta no había sido un error. Era la primera jugada. Parecía el papel, pantalón caqui. Visera. Portapapeles bajo el brazo. El tipo de hombre que probablemente se disculpa con los conos de tráfico. Pero yo he visto suficientes mentirosos educados para reconocerlos a 10 pasos. Su furgoneta ronroneaba detrás. Una pick-up blanca de Geo Survey Sierra con el adhesivo medio despegado. Levantó la mano y sonrió como sonríe quien quiere algo pero no quiere que lo sepas todavía. Buenos días. Señor, repitió. Solo vengo a verificar los límites para Valleverde. ¿Rutina? Nada de qué preocuparse. Esa frase. Nada de qué preocuparse. Siempre significa lo contrario. Es lo mismo que me decían los fugitivos antes de echar a correr.
Asentí. Mantuve la voz casual. ¿Rutina para quién exactamente? Miró el portapapeles. Para la comunidad. Señor. Hay cierta confusión con las parcelas. Qué curioso, dije. Llamé al registro la semana pasada. No parecían confusos. Parpadeó una sola vez. Luego sonrió más tenso. No llevará más de unos minutos. Le dejé montar el trípode de todos modos. A veces la mejor forma de pillar a un mentiroso es darle cuerda y que se ate él solo. Desplegó el trípode. Lo niveló y empezó a barrer con un escáner manual a lo largo de mi valla sur. La misma zona donde el dron había estado dando vueltas semanas. ¿Coincidencia? Yo no creo en ellas. Desde el porche observé más sus manos que sus ojos. No medí ángulos. Documentaba algo. El aparato no era de serie. Demasiado pequeño. Demasiado elegante. Sin línea láser. Más bien un mapeador móvil. Imagen infrarroja o lidar. O ambas. Se detuvo junto al cenador de cedro. Apuntó el escáner hacia abajo. No hacia los lados. Eso me lo dijo todo. No comprobaba límites. Buscaba algo. Me acerqué despacio. Como se hace con las serpientes. ¿Ese aparato da lecturas en metros o en pies? Se rió nervioso. Ambos. La verdad. Bastante versátil. Parece de grado militar. ¿Le importa que vea los datos? Se movió. Tapando la pantalla con el brazo. Lo siento. Información confidencial. Confidencial. Y un cuerno. Cuando recogió 15 minutos después. Me agradeció la colaboración y me dio una tarjeta. Genérica. Sin web. Solo Pablo S. y un número escrito con tinta que se borraba. Subió a la furgoneta y se marchó. Saludando como si fuéramos viejos amigos. Me quedé allí hasta que el polvo se asentó. Luego bajé hasta la valla donde se había detenido más tiempo. Huellas de botas frescas en la tierra. Pequeños agujeros triangulares donde había plantado el trípode. Uno coincidía exactamente con el punto donde el dron había flotado 3 días antes. No coincidencia. Patrón. Aquella noche saqué las tarjetas de memoria. En la grabación de la cresta lo pillé claramente arrodillado junto al cenador. El escáner apuntaba no al mojón, sino directo al suelo. A los cimientos. Luego un reflejo tenue. Destello metálico. Probablemente una lente. No estaba midiendo mi tierra. La estaba fotografiando. Llevo suficiente tiempo en la ley como para saber cómo empiezan los expedientes de papel. Primero una carta reclamando jurisdicción. Luego una inspección rutinaria. Luego un aviso de infracción basado en datos que nunca consentiste dar. Antes de darte cuenta estás pagando multas a una junta a la que nunca votaste. Esta vez no. Así que decidí tender mi propia trampa. En el taller aún guardaba mi viejo software GIS. Material gubernamental de mis años en la policía. Cargué el plano de mi finca e hice una copia. Luego añadí una discrepancia falsa, una estrecha franja de tierra a lo largo del límite sur marcada como zona sin verificar. Parecía lo bastante oficial para que un burócrata babeara. En la esquina de la página. Invisible a simple vista. Incrusté una marca de agua que solo aparecía bajo luz infrarroja, una serie de micropuntos que formaban las palabras error catastral, apelación al registro, no distribuir. Lo imprimí. Lo metí en una carpeta etiquetada disputa del INDES 24 y lo dejé a la vista en el banco de trabajo. Justo visible desde el patio. Cualquiera curioso o cualquier dron que pasara cerca de la ventana lo vería.
Solo tenía que esperar. 4 días después llegó. Nuevo sobre. Misma fuente estéril. Mismo papel grueso. Este pesaba más. 2 hojas. Dentro. Una declaración formal citando resultados recientes de medición de límites y afirmando que mi cenador se extendía 6 pies dentro de la zona verde comunitaria. No existía ninguna zona verde comunitaria. No en ningún mapa excepto en el mío falso. Habían copiado el plano falso exactamente. Incluida la marca de agua que yo había escondido en la esquina. Entonces dejé de reír. Porque ahora tenía prueba. Quien fuera que trabajaba para Pablo no solo husmeaba. Conspiraba. Y yo había terminado de jugar a la defensiva. 4 días. Eso tardó mi trampa en funcionar. 4 días fingiendo que no me importaba. Fingiendo seguir mi rutina de siempre, café. Podar senderos. Leer en el porche. Mientras mantenía un ojo en la cresta sur. Y entonces llegó el sobre. Mismo papel marfil. Mismo tono burocrático frío. Contenido distinto. Citaba datos geoespaciales actualizados, que supuestamente demostraban que mi cenador de cedro invadía 6 pies la zona verde comunitaria. Hasta lo subrayaron. Solo había un problema. No existía tal cosa. Ni en la escritura. Ni en el plano. Ni en ninguna ordenanza de todo el término municipal. Excepto en la que yo había inventado. Me senté a la mesa mirando la carta. Sonriendo como el hombre que acaba de ver al zorro meter la pata en el cepo. Habían picado el anzuelo. Hasta el último centímetro. Incluida la marca de agua invisible. La marca decía error catastral, no distribuir. Y ahora estaba impresa literalmente en papel oficial de la comunidad. Eso no era un error de secretaria. Era prueba de colusión y falsificación. Y en mi mundo eso marca la diferencia entre sospecha y condena. Pasé la tarde catalogándolo todo, la carta. El sobre. Los metadatos de mis cámaras. Los alineé ordenadamente sobre la mesa como piezas de un puzzle cuyo final ya conocía. El patrón se dibujaba claro. Dron primero. Topógrafo segundo. Lindes falsos tercero. Lo siguiente sería presión. O una multa. O un embargo. O algún acuerdo de cumplimiento. Lo había visto antes. Distintos uniformes. Misma motivación, control mediante intimidación y beneficio mediante miedo. Pero habían elegido al hombre equivocado para ese juego. Solo para confirmar mi teoría hice lo que haría cualquier buen investigador, seguí el dinero. GeoSurvey Sierra. La empresa de la placa de Pablo. No existía en el registro mercantil. La coincidencia más cercana era una sociedad disuelta hacía 10 años. Pero el dominio de correo geo-survey-sierra.es seguía activo. Llevaba a una oficina alquilada por la comunidad Valleverde. Así que el contratista independiente, que vino a medir mi tierra en realidad trabajaba directamente bajo las órdenes de Isabel Correa y su junta. No verificaban límites. Fabricaban infracciones. Me recosté en la silla y reí en voz baja esta vez. No de humor. Sino de reconocimiento. Era la misma arrogancia que había visto en los juzgados. Gente tan segura de sus papeles que olvidó tapar sus huellas. Imprimí nuevos mapas. Esta vez los auténticos del registro. Solo para asegurarme de que no había resquicios. Limpios como una patena. Sin zona verde. Sin corredor compartido. Sin buffer estético comunitario. Todo mi terreno era privado. Claro e intocable. Aún así. No había terminado. Quería que dieran un paso más. Que se comprometieran con la mentira.
Porque una vez que lo hicieran podría enterrarlos con pruebas. Hice copias de seguridad de todo en 3 discos duros. Etiquetados. Fechados. Sellados. 2 fueron a la caja fuerte. 1 a una caja de seguridad en el pueblo. Eso no es paranoia. Es seguro de vida. A la mañana siguiente volví a la línea de lindes. El bosque parecía más frío. Se nota cuando pasas de la paz a la estrategia. Es como si el aire escuchara. Junto al cenador de cedro noté pequeños trozos de plástico enterrados en la tierra. Piezas de rotores. Probablemente de uno de sus drones anteriores. Me arrodillé. Aparté la tierra de un fragmento. La luz del sol atrapó el número de serie grabado en el borde. Saqué una foto. Me vendría bien más tarde. Aquella noche me senté en el porche con la radio apagada. Nada salvo el viento deslizándose entre los pinos. Por primera vez en semanas. Sin zumbido. Sin parpadeo. Sin intrusión. Solo quietud. Casi suficiente para creer que había terminado. Pero lo gracioso de los depredadores es que siempre vuelven al lugar donde fallaron la presa. Y en algún punto entre el susurro de las ramas y el suspiro del viento. Creí oírlo otra vez. Aquel débil latido mecánico ahí fuera en la oscuridad. Esperando otra oportunidad. Me levanté. Ojos escaneando la línea de árboles. Nada. Solo las estrellas. Pero yo sabía más. No habían terminado de vigilarme. Y yo no había terminado de grabarlos. El crepúsculo tiene su propio sonido. No es silencio. No del todo. Zumba. Los árboles suspiran. El viento se asienta. Los grillos empiezan su ensayo. Es el momento en que el mundo exhala y los hombres como yo por fin dejan de mirar por encima del hombro. Aquella tarde estaba en el porche con un libro en una mano. Café en la otra. Fingiendo leer mientras el sol sangraba despacio detrás de la cresta. Por primera vez en días me sentía casi humano otra vez. Entonces el aire cambió. Un pequeño cambio. Apenas perceptible. Pero suficiente. Aprendes a notar esas cosas cuando has cazado para vivir. El silencio se tensa. La temperatura baja. Los pájaros callan. Y entonces lo oí. No fuerte. Ni siquiera claro. Solo un murmullo mecánico tenue. Bajo y constante. Viniendo de la cresta suroeste. Al principio pensé que quizás era un generador de alguna cabaña lejana. Pero el sonido se movía de lado a lado. Acercándose. No miré hacia arriba de inmediato. En cambio, dejé la taza. Quité el seguro de la escopeta que descansaba junto a la silla y esperé. El zumbido se hizo más nítido. Más cerca todavía. Hasta que lo sentí vibrar en el aire. Entonces apareció. Avispón negro. Salió de los árboles como si nunca se hubiera ido. ¿Elegante? Oscuro. Deliberado. Más bajo esta vez. Más lento. Ya no exploraba. Provocaba. Se detuvo justo más allá de la barandilla del porche. Quizás a 4 metros. Su lente apuntaba directamente a mi cara. Un único LED rojo parpadeaba. Encendido. Apagado. Encendido otra vez. Como un latido que no era el mío. No pudiste mantenerte lejos. ¿Verdad? Murmuré. Durante un segundo casi admiré el valor de quien lo pilotaba. Podía imaginarlos detrás de un monitor. Cerveza en la mano. Sonriendo mientras hacían zoom sobre mí.
El expoli loco que había derribado su juguete una vez y probablemente volvería a hacerlo. Quizás pensaron que no lo haría. Quizás pensaron que había aprendido la lección. Se equivocaban. Me levanté despacio. Firme. El dron ajustó su altura, siguiendo mi movimiento. Giró ligeramente como si pensara. Esa fue la parte que me heló. Las máquinas no deberían pensar. Di un paso adelante. Luego otro. Hasta que pude ver mi reflejo en su lente. Solo una sombra borrosa. Escopeta y determinación. Querías una mirada más cercana, dije suavemente. Aquí la tienes. No le advertí. No grité. Hay intrusiones que no se negocian. La escopeta rugió. El disparo rasgó la quietud como un trueno rebotando en las paredes del cañón. Durante un instante el dron se tambaleó en el aire como si no pudiera creer lo que acababa de ocurrir. Luego los rotores tosieron. Chispearon y giró violentamente, cayendo en espiral a través del crepúsculo, estrellándose contra la maleza con un crujido metálico. El eco rodó por el valle. Luego silencio. Silencio de verdad. El que te vibra en los huesos. Me quedé allí mucho rato. El cañón humeando en la luz que se apagaba. Escuchando cómo la quietud reclamaba la cresta otra vez. Pensarías que un hombre como yo sentiría victoria. Quizás alivio. Pero lo que sentí fue vacío. Porque en el fondo sabía que esto no había terminado. Los depredadores no paran cuando pierden una herramienta. Se adaptan. Aún así. Tenía que verlo. Bajé por los pinos. Las agujas crujiendo bajo mis botas. Siguiendo el tenue rastro de humo. Allí estaba. Medio enterrado. Rotores destrozados. Carcasa abierta como el caparazón de un escarabajo. Dentro. Un destello de circuitería y algo más. Unidad de almacenamiento blindada contra calor. No era un juguete. Ni mucho menos. Me agaché. Aparté la tierra y susurré a nadie, te tengo. Guardé los restos en una bolsa. Los etiqueté y los llevé al taller. La noche ya se había tragado los últimos restos de sol. En el cristal oscuro de la ventana vi mi propio reflejo. Escopeta en una mano. Cadáver del dron en la otra. Por primera vez en semanas sonreí. No porque hubiera ganado, sino porque por fin tenía algo que no podían quitarme. Prueba. No tardó mucho en llegar la caballería. A la mañana siguiente. 9:12. Un todoterreno blanco subió por mi camino. Luces encendidas pero sin sirena. 2 agentes bajaron. Uniformes impecables. Caras educadas en ese modo cuidadoso que usan los guardias cuando no saben si entran en una escena del crimen o a tomar café. El más alto. 40 y tantos. Quemado por el sol alrededor de los ojos. Se acercó primero. Buenos días. Señor. ¿Es usted Diego Navarro? Depende de quien pregunte, dije. Apoyado en la barandilla del porche. Sargento Rivera. Guardia Civil de Huesca. Tenemos una denuncia de destrucción de propiedad privada. Miré hacia la colina donde los restos del dron seguían en la bolsa sobre el banco. Vaya. Según doña Isabel Correa, presidenta de la comunidad Valleverde. Usted disparó un arma de fuego y destruyó equipo aéreo privado que realizaba una medición de límites. Ahí estaba la mentira. Servida con dicción perfecta como si ya estuviera ensayada. Isabel Correa. Por supuesto. No la había visto en años. Pero recordaba el tipo, la clase de mujer capaz de convertir una multa de aparcamiento en una cruzada por el orden comunitario.
Asentí despacio. ¿Queréis café antes de empezar? ¿Chicos? Rivera parpadeó. Luego cruzó una mirada con su compañero. Sí. Dentro. Serví 3 tazas. Negras. Las puse sobre la mesa junto a un pequeño pendrive. Todo lo que necesitáis está aquí, dije. Grabaciones del dron de mis cámaras de caza. 3 ángulos. Horarios. Superposición GPS. Veréis que ese dron entró en espacio aéreo privado al menos una docena de veces en el último mes. Rivera levantó una ceja. ¿Lo habéis estado documentando? Fui inspector de la Policía Nacional. Lo documento todo. Cogió el pendrive. Lo metió en una bolsa de pruebas. Agradecemos la colaboración. Señor Navarro. Lo adjuntaremos al informe. Dudó antes de hablar otra vez. Tiene usted un buen despliegue aquí. Cámaras. Sensores de movimiento. La mayoría de la gente no se toma tantas molestias. La mayoría de la gente no es acosada por un mirón volador, contesté. Eso le arrancó la más leve sonrisa. Cortesía profesional. Había visto suficiente para saber cuando un hombre no miente. Se marcharon 20 minutos después. Las ruedas crujiendo sobre la grava mientras el todoterreno desaparecía camino abajo. Durante un segundo pensé que quizás esto se resolvería en silencio por procedimiento. Entonces sonó mi móvil. Correo de cumplimiento@valleverde.es. Asunto: notificación de daños. Destrucción de bien comunitario. Lo abrí. 4 párrafos de gramática rígida y postureo legal firmados por Isabel Correa, presidenta de la Comunidad Valleverde. Exigían compensación por el equipo destruido, citando daños criminales y agresión deliberada contra propiedad comunitaria. Propiedad comunitaria. Otra vez esa frase. Lo leí 2 veces. Luego me reí fuerte. Amargo. No se echaban atrás. Redoblaban la apuesta. Respondí una sola vez. Corto y claro. ¿A quién corresponda? El dispositivo en cuestión operaba ilegalmente dentro de espacio aéreo privado sin consentimiento ni autorización. Las pruebas han sido entregadas a la Guardia Civil y a AESA. Cualquier contacto posterior sin asesor legal será considerado acoso. D. Navarro. Pulsé enviar y me serví otro café. Querían una guerra de papeleo. Bien. Yo había estado en guerras peores. A media tarde la curiosidad pudo más. Abrí la bolsa con los restos del dron y extendí las piezas sobre el banco. La carcasa se había partido limpiamente, revelando la placa base y el conjunto de la cámara. Dentro encontré un pequeño módulo blindado contra calor. Cuadrado. Pesado. Claro. Una unidad de estado sólido con marcas de serie rayadas. Junto a ella, una placa GPS compacta etiquetada Maverick Pro Tactical Low-In Unit. Los drones civiles no llevan módulos así. Esto era hecho a medida. Grado militar o policial. Pasé el dedo por el borde metálico, sintiendo las leves crestas de los sellos de manipulación. Alguien había invertido dinero serio en vigilarme. ¿Y si Isabel Correa estaba detrás? Entonces tenía amigos con más recursos de los que una comunidad normal debería tener nunca. Pasé el resto de la tarde catalogando los restos, fotografiando cada pieza bajo la luz del taller. Se sentía como procesar una escena del crimen. Porque eso era. Solo que esta vez yo no era el investigador. Era la víctima y el sospechoso a la vez. Aquella certeza ardía más caliente que el café que se enfriaba a mi lado. Subí todo a un disco encriptado y etiqueté la carpeta Pruebas Drone Fase 2.
Luego escribí una última nota en el cuaderno, 11:47. Dron recuperado. Evidencia sugiere equipo táctico. Posible colusión entre comunidad y contratista. Escalada inminente. Dejé el bolígrafo. Miré por la ventana y vi el cielo volverse negro. Por un momento creí ver un parpadeo rojo lejos. Sobre la cresta. Probablemente nada. Pero después de lo que había aprendido, ya no confiaba en los probablemente. Podían quedarse con sus demandas. Yo tenía pruebas. Y ahora tenía motivo. Lo gracioso de los restos es que siempre dicen la verdad. El metal no miente. Los circuitos no olvidan. Y en mi oficio eso es todo lo que realmente necesitas. A la mañana siguiente tenía el taller despejado. Café hecho. Guantes puestos. Extendí el dron sobre una esterilla de goma bajo una única bombilla colgante. Parecía casi quirúrgico. Quizás eso era. Una especie de autopsia. El cuerpo estaba destrozado. Pero no irreconocible. 4 rotores. Carcasa rota. Carcasa de cámara partida por la mitad. Dentro del chasis. Un compartimento pequeño sellado con microtornillos. Quien lo construyó sabía esconder secretos. Fui despacio. Manos firmes. Con cuidado de no freír nada que aún guardara datos. Cuando la carcasa se soltó. Lo vi, una unidad de estado sólido del tamaño de una caja de cerillas. Blindada y anidada junto a un módulo GPS con la placa de identificación rayada. No era un juguete. Era un equipo de reconocimiento profesional con memoria suficiente para grabar meses. Conecté el SSD a mi dock forense. El mismo que usaba en mis tiempos en la policía. El LED parpadeó verde una vez. Luego se mantuvo estable. Conexión activa. Esperaba encriptación. Lo que obtuve fue peor. La estructura de archivos parecía simple al principio. Carpetas etiquetadas, datos de vuelo. Telemetría. Caché de vídeo. Pero los horarios no mentían. 61 vuelos en 90 días. Cada uno centrado sobre mi finca. Ni una sola vez el dron grabó ninguna zona fuera de mis 2,5 hectáreas. ¿Ni una? No estaba mapeando terreno. Me estaba mapeando a mí. Abrí el primer archivo de vídeo. Imagen infrarroja granulada. Mi casa brillando blanca contra el azul frío de los árboles. Avancé rápido. Allí estaba yo cuidando la hoguera. Siguiente clip. Yo podando el camino junto al arroyo. Luego uno que me hizo bajar el estómago. La ducha exterior. El vapor curvándose en la luz de la mañana. Y yo completamente ajeno. Paré la reproducción. La mandíbula tan apretada que oí rechinar los dientes. Hay diferencia entre vigilancia y voyeurismo. Esto no era sobre la tierra. Era personal. Me obligué a seguir mirando. Metódico. Cada archivo. Cada horario. Uno a las 2:04 de la madrugada. El dron flotando cerca de la ventana de mi dormitorio. Otro a las 9:17. Cámara zoom sobre la mesa del porche. Enfocada en el pendrive que había dejado para los guardias. Quien manejaba aquello no era solo curioso. Recopilaba inteligencia. Querían saber qué sabía yo. Copié todos los datos a 2 memorias encriptadas y un SSD en frío. Luego imprimí los resúmenes del registro de vuelo. 61 páginas completas con coordenadas y altitud. Cada una prueba de que mi vida se había convertido en el proyecto de vigilancia de otro. Cuando terminé, me quedé allí en la luz tenue. El cadáver del dron mirándome como un testigo culpable.
Tú nunca vigilabas la tierra, murmuré. Vigilabas al hombre. Al mediodía estaba de nuevo en mi elemento. Papeleo y cadena de custodia. Documenté cada archivo. Etiqueté cada pieza de hardware. Luego redacté 2 denuncias formales. La primera a ESA, operación de dron no autorizada sin línea de visión. Vuelos nocturnos ilegales y falta de identificación a ESA. La segunda a la Fiscalía, acoso criminal. Invasión de privacidad y recopilación ilícita de datos a través de límites de propiedad privada. Sabía lo que diría la mayoría, estás exagerando. Quizás. Pero si no exageras con cosas así, empiezan a exagerar contigo. A media tarde llegó la paranoia profesional. Instinto entrenado. No miedo. Salí y empecé a barrer mi pick-up buscando rastreadores. No tardé en encontrarlo. Escondido bajo el parachoques trasero. Montado con imán. Tamaño de un mechero cipo. Cubierto de polvo pero demasiado nuevo para camuflarse. Lo arranqué y le di la vuelta. Pequeño diodo parpadeante. Todavía activo. Otro dispositivo GPS. No de tienda normal. Este tenía chip SIM para actualizaciones remotas. Alguien había estado vigilando también mis movimientos. Lo llevé dentro. Lo fotografié. Lo registré y lo metí en una caja acolchada. Cuando el sargento Rivera pasó más tarde aquella tarde para seguir el caso, deslicé la caja sobre la mesa. Frunció el ceño. ¿Encontró esto en su vehículo? Lado pasajero trasero. Habría pasado desapercibido para cualquiera que no lo buscara. Lo giró. Expresión endureciéndose. Lo analizaremos. A ver qué encontramos. 3 días después llamó. Su voz sonaba más baja de lo habitual. Los rastreadores registrados a través de una sociedad pantalla, dijo. El pago lleva a una cuenta de la comunidad Valleverde. No contesté de inmediato. Solo dejé que el silencio colgara. A veces el silencio dice más que la ira. Aquella noche me serví una copa. Me senté junto a la ventana y miré hacia la cresta. Estrellas afiladas contra el cielo negro. En algún lugar ahí fuera alguien me había vigilado como a una rata de laboratorio. Quizás pensaron que nunca lo descubriría. Di un sorbo lento y susurré. Deberíais haber hecho los deberes. Porque si creían que derribar su dron era el final. Estaban a punto de aprender qué aspecto tiene cuando la evidencia empieza a disparar de vuelta. En el momento en que el rastreador llevó a la comunidad, dejé de ser propietario y me convertí en expediente. Habían cruzado la línea de molestia a empresa criminal. Y yo no iba a dejar que se escondieran detrás de un logotipo. Así que hice lo que siempre hago cuando el rastro se profundiza. Llamé a refuerzos. Se llamaba Julia Ferrer. Exabogada de la Fiscalía. Amiga de mis años en la policía. Mente afilada. Café frío y un historial de hacer sangrar a burócratas. Le envié todo, registros del dron. Capturas de vídeo. Informe del rastreador GPS y las cartas de la comunidad. En menos de 1 hora llamó de vuelta. Jesús. Diego. Esto no es extralimitación. Esto es un programa. ¿Tan malo? Lo bastante malo como para que si la mitad se confirma estemos hablando de fraude informático. Intrusión digital y violaciones del espacio aéreo federal. Y la otra mitad va a juicio. Aquella noche Julia redactó la primera andanada, una contrademanda contra la comunidad Valleverde y su presidenta Isabel Correa. Cargos incluidos acoso. Vigilancia no autorizada. Manipulación de datos y uso de dispositivos de seguimiento sin consentimiento.
Añadimos una línea más que le hizo sonreír al teclearla. El demandante alega invasión de privacidad mediante instrumentación aérea operando bajo falsa autoridad. Poesía legal. Pero los juicios van lentos. La verdad no. Así que tomé una segunda vía. Una que no había usado desde mis tiempos de placa. Los medios. Solo había una periodista en quien confiaba con este tipo de pólvora. Laura Castillo. Me había ayudado a destapar un caso de corrupción provincial hacía 15 años. Sabía cómo hacer que los hechos dolieran. Conduje 2 horas hasta Huesca. La encontré en una cafetería junto a la autopista. El mismo sitio donde nos vimos en el caso antiguo. El mismo reservado de esquina. Distinta clase de guerra. Escuchó en silencio mientras lo soltaba todo, el dron. Los mapas falsos. La carta. El rastreador. La demanda. Cuando terminé. Se recostó. Juntó las manos y dijo. ¿Te das cuenta de lo que tienes entre manos? ¿Verdad? ¿Pruebas? No. Una bomba. 3 días después explotó. Portada del Heraldo de Aragón. Guerras de drones. Comunidad acusada de vigilancia ilegal sobre propiedad ajena. Mis fotos estaban allí, el dron roto. Los mapas de vuelo con círculos rojos. Incluso una imagen mía en el porche en plena confrontación. Había difuminado mi cara. Pero la historia no necesitaba nombres. Necesitaba hechos. Y Laura tenía de sobra. Había localizado a otros propietarios cerca de Valleverde. Resultó que yo no era el único. Al menos 5 más habían recibido cartas de cumplimiento pese a vivir fuera de los límites de la comunidad. 2 denunciaron sobrevuelos de drones. Uno tenía una cámara escondida en un comedero de pájaros comunitario. El artículo se volvió nacional en 24 horas. Grupos de vigilancia de comunidades lo recogieron. Luego radio. Luego televisión. La gente empezó a escribir correos desde toda Aragón. Cataluña. Incluso Navarra. Historias de acoso. Multas falsas. Intimidación. Un hombre escribió, dijeron que mi buzón violaba los estándares de diseño. Vivo en una masía. La ira pública se extendió más rápido que un incendio forestal. Mientras tanto, Julia estaba en marcha. Subpuenó los registros corporativos de GeoSurvey Sierra. Lo que encontró me heló la sangre. La empresa no existía. Era una pantalla financiada por una firma privada de análisis llamada CivicScan. Con sede en Zaragoza. CivicScan se especializaba en análisis de cumplimiento residencial. Un término elegante para vigilancia basada en datos vendida a comunidades bajo la excusa de seguridad vecinal. Su sistema integraba imágenes de drones, registro GPS y seguimiento conductual de residentes. Todo automatizado. Todo monetizado. Y Valleverde era uno de sus programas piloto. No iban solo detrás de mi tierra. Probaban un modelo, cuánto control se puede ejercer sobre ciudadanos privados sin pisar nunca su propiedad. La contrademanda de Julia se convirtió en demanda colectiva. El artículo de Laura se convirtió en prueba A. En menos de una semana la Fiscalía anunció una investigación oficial sobre abusos de comunidades y vigilancia digital ilícita. Registraron la oficina de Valleverde. Lo que encontraron fue un espectáculo de terror de papeleo. 6 expedientes. Cada uno etiquetado con una dirección. La mía incluida. Dentro. Fotos de drones en alta resolución. Registros de matrículas. Mapas de calor. Incluso capturas de redes sociales. Algunas marcadas con notas manuscritas, rechazó oferta comunidad. ¿Actitud anticumplimiento? Probable infracción.
Una carpeta tenía una foto mía. Café en mano. En mi porche. Rodeada en rojo. Debajo, sujeto inactivo. 6:43 de la mañana. No estaban vigilando. Estaban perfilando. Isabel Correa no se quedó callada. Fue a la radio local. Dijo que todo era un malentendido. Un contratista demasiado entusiasta. Mala comunicación. Óptica desafortunada. Pero los registros oficiales contaban otra historia, 6 planos falsificados. 2 avisos manipulados y un rastro de pagos a Civic Scan por valor de 47.000 euros. El segundo artículo de Laura cayó como un martillo. Escándalo de datos en comunidad, programa de vigilancia vinculado a Civic Scan. Al final de la semana la Guardia Civil emitió una orden de detención. Isabel fue arrestada por falsedad documental. Conspiración y uso ilícito de equipos de vigilancia. Su foto de ficha policial apareció junto a una de mi casa. 2 mundos lado a lado. El suyo derrumbándose. El mío por fin en silencio. Me gustaría decir que sentí triunfo. La verdad es que no se sintió como victoria. Se sintió como exposición. Como si alguien hubiera levantado una cortina y dejado que la podredumbre viera la luz del día. Comunidades de todo Aragón empezaron a borrar páginas de drones de cumplimiento de sus portales internos. Los diputados pidieron comparecencias. El silencio que siguió no era paz. Era retirada. La clase de retirada que hacen los depredadores cuando la luz es demasiado fuerte. Y entonces supe que esto ya no era solo mi lucha. Era la de cada propietario que alguna vez había sido intimidado por una junta que se creía por encima de la ley. La diferencia era que ahora yo tenía pruebas. Y las pruebas no desaparecen. Se puede decir mucho sobre la justicia por el sonido de una sala de juicio. En las películas son mazazos y abogados gritando. En la vida real son toses. Ruido de papeles y un juez intentando no perder la paciencia. Aquella mañana el viejo juzgado de Huesca olía a cera de suelo y a historia. Había estado en docenas de salas como esa antes. Normalmente con placa. No con americana. Esta vez era el testigo. El demandante. El hombre que disparó a un dron y accidentalmente destapó una trama criminal disfrazada de comunidad de propietarios. Llamaron al caso Correa y otros contra Navarro. Pero para la gente del pueblo tenía un nombre mejor, la vista de la guerra del dron. Media provincia se presentó solo para ver si los rumores eran ciertos. Isabel Correa se sentó frente a mí en la mesa de la acusación. Chaqueta beige. Perlas y una cara tan tensa que podía guardar rencor sin parpadear. Su abogado parecía un folleto de seguros andante. Pelo engominado. Corbata chillona. Voz que chirriaba cuando decía señoría. Julia se sentó a mi lado. Tranquila como el hielo. No necesitaba posturear. Las pruebas hablaban más alto que cualquier discurso. El alguacil pidió orden y la jueza Patricia López tomó asiento. Una mujer de pelo plateado con la expresión de quien ha visto demasiado disparate en su carrera para tolerar variedades nuevas. Vamos a hacerlo rápido, dijo. He leído los escritos. Señora Correa. Puede proceder. El abogado de Isabel se levantó. Intentando proyectar confianza. Señoría. Mi cliente simplemente actuó de buena fe para garantizar la seguridad comunitaria y mantener los estándares de propiedad. La agresividad del señor Navarro. Julia levantó la mano. Objeción. Descalificación de la legítima defensa propia y protección de la privacidad. Aceptada, dijo la jueza. Sin ni siquiera levantar la vista de sus notas. El pobre hombre se desinfló como un globo pinchado. Rebuscó papeles. Lo intentó otra vez.
La comunidad solo pretendía aclarar los límites de parcelas desplegando drones con visión nocturna. Julia lo interrumpió. Esos eran contratistas independientes financiados directamente por la comunidad según los registros financieros de Civic Scan. Julia deslizó un extracto contable impreso sobre la mesa. La jueza lo cogió. Ajustó las gafas y tarareó. Interesante. Continúe. Letrada Ferrer. Eso fue todo lo que Julia necesitó. Se movió como una cirujana. Precisa. Sin movimientos de más. Presentó las fotos de los restos del dron. El informe del rastreador GPS. Los registros forenses de datos. Cada horario coincidía con correos de la comunidad programando observaciones de límites. Luego les soltó el bombazo, el mapa de propiedad falsificado con la marca de agua infrarroja. La jueza López inclinó la cabeza. Esto dice no distribuir. ¿Quiere explicar eso? ¿Señora Correa? La boca de Isabel se abrió. Luego se cerró. Su abogado susurró algo sobre error administrativo. Los errores administrativos no suelen implicar manipulación de planos catastrales, respondió la jueza secamente. Casi sonreí. Casi. Cuando llegó mi turno en el estrado lo mantuve simple. Me mudé a esta tierra por el silencio, dije. Para enseñar. Para trabajar y para que me dejaran en paz. En cambio, recibí drones vigilándome mientras me duchaba y cartas fingiendo que poseían mi suelo. Julia me pasó un documento. Señor Navarro. ¿Qué es esto? Registro de vuelo del dron. 61 entradas. Todas dirigidas a mis coordenadas. Y este registro catastral demostrando que nunca estuve bajo jurisdicción de la comunidad. ¿Y quién recopiló todo esto? Yo. Viejos hábitos. La jueza levantó la vista. Señor Navarro. Usted fue inspector de la Policía Nacional. ¿Correcto? Sí. Señoría. ¿Jubilado? No reformado. Eso arrancó unas cuantas risas quedas de la sala. Hasta el secretario sonrió. Isabel finalmente subió al estrado. Su voz tembló al principio. Luego se volvió desafiante. Solo quería preservar la armonía comunitaria. El señor Navarro era hostil. Poco cooperativo. Peligrosamente independiente. La jueza se recostó. Peligrosamente independiente. Voy a recordar esa. Julia esperó un segundo. Luego dijo. Señora Correa. ¿Reconoce esta autorización de pago? Levantó una copia de un cheque a Civic Scan. ¿Es su firma? Yo no lo recuerdo. ¿Y este contrato con Geo Survey Sierra? Eso no fui yo. Se envió desde su correo de la oficina. Julia deslizó otro documento. Impreso arriba, Iniciativa de Expansión Valleverde. Adjunta una nota manuscrita de Isabel, parcelas objetivo. Lotes de alto valor. Resistencia mínima. La sala se quedó en silencio absoluto. El abogado de Isabel intentó objetar. Tartamudeando sobre contexto e interpretación. La jueza lo cortó. Letrado. Si dice fuera de contexto una vez más. Pondré el contexto en desacato. La sala rió por lo bajo. Isabel lanzó dagas con la mirada. Pero el daño estaba hecho. La verdad tiene forma de hablar más alto que los títulos. Al final de la sesión la jueza ordenó congelar todos los bienes de la comunidad pendiente de investigación completa. Me miró antes de levantar la sesión. Señor Navarro. Gracias por su exhaustivo registro. Es refrescante ver que alguien todavía entiende el valor de la prueba. Asentí. La prueba no miente.
Señoría. La gente sí. Dio una sonrisa fina. Por eso estamos aquí. El mazo golpeó una vez. Seco. Definitivo. Como un disparo de cierre. Mientras la gente salía. Me quedé junto a la ventana. Viendo cómo la luz del sol se derramaba por las escaleras del juzgado. Isabel estaba rodeada de periodistas. Su abogado protegiéndole la cara. Los flashes saltaban. En algún lugar más allá del bullicio oí el débil susurro del viento entre los chopos. Sonaba como el silencio reclamando su terreno. Los veredictos no llegan con fuegos artificiales. Llegan en silencio. Tinta sobre papel. Eco de mazo. Un peso que ni sabías que cargabas se levanta. 2 días después de la vista recibí la llamada. La jueza estaba lista para dictar sentencia. El juzgado estaba más tranquilo esta vez. Sin cámaras. Sin multitud. Solo unos pocos periodistas fuera. Un puñado de abogados dentro y el olor a madera vieja y justicia fría. Isabel se sentó delante otra vez. Misma chaqueta beige. Pero la confianza había desaparecido. Su abogado parecía un hombre rezando por un error judicial y una copa fuerte. Julia estaba tranquila a mi lado. Bolígrafo listo. Mirada al frente. La jueza López entró. Toga impecable. Voz firme. Sin discursos. Sin teatro. Solo sentencia. En el asunto Correa y otros contra Navarro. Este tribunal declara culpables a los demandados. Comunidad de Propietarios Valleverde y su presidenta Isabel Correa. De múltiples cargos de falsedad documental. Conspiración y vigilancia ilícita en violación de leyes estatales y federales. Sus palabras cayeron como trueno lento. Cada frase deliberada. Cada pausa un clavo en el ataúd de su arrogancia. El tribunal reconoce además que el demandante, señor Diego Navarro, actuó dentro de sus derechos legales para defender propiedad, privacidad y seguridad personal según la ley. Daños concedidos, 320.000 euros por perjuicios emocionales, reputacionales y a la propiedad. Se volvió hacia Isabel. Además, la señora Correa es condenada a 10 años de prisión. 5 a cumplir en custodia y el resto en libertad vigilada. Queda además inhabilitada de por vida para ocupar cualquier cargo de autoridad en comunidades reguladas. La sala permaneció quieta salvo por el abogado de Isabel susurrando una objeción inútil que murió antes de salir de su boca. Luego vino la parte que se sintió menos ley y más poesía. Julia se levantó e hizo una última petición, que la comunidad emitiera una disculpa pública publicada en el Heraldo de Aragón. Enviada por correo a cada residente bajo su jurisdicción y expuesta permanentemente en su web oficial. La jueza López no dudó. Concedido. Y asegúrense de que incluya la frase, reconocemos la vigilancia indebida. El abuso de poder y el acoso cometidos por nuestra dirección. El mazo golpeó una vez. Sonó a cierre. A punto final de una frase larga y fea. Isabel no me miró cuando la sacaron esposada. Pero vi su reflejo en la puerta de cristal al pasar, mandíbula tensa. Ojos desafiantes. El tipo que preferiría ahogarse en orgullo que flotar sobre la verdad. ¿Fuera? Los periodistas se abalanzaron. Preguntas volaron. Micrófonos se clavaron. No me detuve por ninguno. Ya había dicho todo lo que importaba dentro de aquella sala. Mientras bajaba las escaleras del juzgado, vi a Julia hablando con Laura junto a la acera. Las dos sonreían. Sonrisas pequeñas. Cansadas. Las que llevan quienes ven que la justicia hace lo que debe. Les asentí. Luego seguí andando. A veces las palabras solo estorban.
El acuerdo llegó una semana después. El dinero no importaba mucho. Lo que importaba era lo que vino después. La comunidad se disolvió por orden judicial. Sus bienes se liquidaron para pagar daños y multas. Y según mi petición, 25.000 euros de eso fueron al Fondo de Libertad de Propietarios de Aragón. Una organización sin ánimo de lucro que ayuda a familias a luchar contra cláusulas abusivas de comunidades. Un círculo completo del silencio a la voz. La primera noche tranquila de vuelta en la casa se sintió irreal. Sin zumbido en el aire. Sin cartas en el buzón. Solo el viento deslizándose entre los pinos y el ritmo constante de mi propia respiración. Me quedé en el porche mirando hacia la cresta donde cayó el avispón negro. La luz era dorada. Desvaneciéndose. Un halcón volaba alto. Libre y sin molestias. Había mandado hacer un cartel de acero cepillado. Montado donde se estrelló el dron. Decía, sin comunidad. Sin espías. Intrusos serán demandados. Ahora los turistas lo adoran. Se paran a hacerse selfies. Pensando que es broma. Los dejo. Porque una vez yo también pensé que lo era. Algunas noches abro el viejo maletín de pruebas. Dentro yace la carcasa chamuscada del avispón negro. Un rotor todavía medio sujeto. Lo guardo como recordatorio. No de miedo, sino de determinación. Cuando has vivido lo suficiente, aprendes que el mundo no te regala la paz. La ganas pedazo a pedazo. Expediente a expediente. Me llamaron paranoico. Me llamaron hostil. Me llamaron peligrosamente independiente. Quizás lo sea. Pero duermo de maravilla. Esta mañana el sargento de la Guardia Civil pasó a tomar café. El sargento Rivera sonrió y dijo: el sitio parece tranquilo otra vez. Esa es la idea, le contesté. Sin drones. Solo halcones. Se rió. Me estrechó la mano y se marchó. Mientras su coche se alejaba. El sonido se desvaneció entre los árboles. Y entonces. Por fin. Por fin. Volvió. El silencio. El que zumba a través de las montañas y se te mete en los huesos. El que significa que nadie te vigila. El que vine a buscar. Un mes después del veredicto mi tierra dejó de parecer un campo de batalla. Sin coches patrulla. Sin sobres. Sin zumbido bajo cortando el aire de la mañana. Solo viento. Agua del arroyo y un cielo que no miraba hacia atrás. Dicen que la paz es solo el espacio entre peleas. Quizás sea verdad. Pero para mí fue más como la quietud después de que el humo de la pólvora se disipe y por fin te das cuenta de que el eco ha parado. El mundo. Claro. No se quedó callado. La historia se extendió por todas partes. El titular de Laura se sindicó a nivel nacional. El hombre que derribó a la comunidad. Lo convirtieron en todo. Memes. Podcast. Artículos de opinión. Algunos me llamaron justiciero. Otros patriota. La mayoría simplemente loco. Y, curiosamente, no me importó nada porque por una vez el ruido no iba dirigido a mí. Iba dirigido a ellos. Civic Scan cerró en 3 semanas. Sus inversores se retiraron después de que la fiscalía incautara sus servidores. El resto de la red. Las pequeñas asociaciones de cumplimiento de datos escondidas dentro de contratos de comunidades. Se derrumbaron poco después. Resulta que cuando pones suficiente luz, las cucarachas se escapan solas. Julia pasó a otro caso en Zaragoza.
Laura ganó un premio de periodismo de investigación y me envió una foto del trofeo pegado en su nevera con la leyenda «Tú empezaste esto». Le envié una foto de mi Porsche con la leyenda «Tú lo terminaste». A veces la justicia no necesita podio. Solo necesita testigos que recuerden. De vez en cuando un alumno de la academia sube a la montaña para entrevistarme para un trabajo. Son educados. Nerviosos. Sin saber qué esperar del tipo que disparó a un dron. Les hago café. Les dejo grabar. Les digo siempre lo mismo, la prueba gana cuando la emoción se agota. Mantened los registros rectos. La conciencia más limpia y nunca confiéis en una institución que se llama a sí misma vuestro vecino. Se ríen. Pero siempre lo apuntan. La semana pasada un reportero de un medio nacional quería grabar un reportaje aquí. Decliné. Ya he tenido suficientes cámaras para una vida. En cambio construí algo nuevo detrás de la casa. Un pequeño taller. Tejado de chapa. Mesa sencilla. 6 sillas plegables. Una vez al mes organizo un taller gratuito para propietarios de fincas privadas. Les enseño a leer un plano catastral. A detectar cartas de cumplimiento falsas. A presentar una denuncia a AESA. Nos sentamos ahí fuera con café y cuadernos. Las montañas de fondo. Y veo cómo la gente se da cuenta de que la propiedad no termina en el lindero. Empieza ahí. Empezaron a llamarme Inspector Navarro otra vez. Al principio no me gustaba. Ahora no me importa. Me recuerda que la ley no vive en despachos. Vive donde la gente planta los pies. El otro día un desconocido se paró en mi puerta. Dijo que pasaba por allí y quería una foto del cartel. Le dije, claro. Sonrió. Sacó la foto. Luego preguntó. ¿Alguna vez has pensado en escribir un libro? Miré hacia la cresta donde el sol ardía dorado entre los árboles. No, dije. Pienso en el silencio. No lo entendió. Pero está bien. La mayoría no lo entiende hasta que lo pierde. Aquella noche. Mientras el crepúsculo se fundía en el valle. Me serví una copa y me senté en el porche. El viento se movía suave entre los pinos y el arroyo susurraba en algún lugar abajo. Sin zumbido. Sin rotores. Solo quietud. Ganada. No regalada. Sobre la mesa a mi lado estaba la carcasa chamuscada del avispón negro. El último fragmento de la guerra que nunca pedí. La giré en la mano. Sentí el metal frío y sonreí. ¿Oyes eso? Dije suavemente. Eso es mío otra vez.